Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí con el tema Aprendiendo más de Cristo y les quiero dar la bienvenida a todos por este día que el Señor permite que estemos aquí. Hoy quiero empezar con un versículo bíblico en 2 de Pedro 3:18 que dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este pasaje, ahora que nosotros somos cristianos y estamos en comunión con Dios, queremos aprender más sobre cómo estar cada vez más cerca de Él. Y la Biblia dice que esto es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para nosotros conocer y aprender más de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer diariamente la Biblia. Y la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Además de revelar la buena noticia del perdón y la vida eterna, puede responder a las muchas preguntas que le surgirán al intentar vivir una vida que agrade a Dios. Y ella nos permitirá estar enteramente preparados para toda buena obra. Y nosotros al momento de estar leyendo la palabra de Dios y estar en comunión con el Señor diariamente, vamos a empezar a escudriñar las Escrituras y aprender cuál fue la obra de Cristo. Con su muerte, ¿por qué la muerte de Jesús es importante? ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15:3 dice: Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, la muerte de Jesucristo es importante porque Él murió por nuestros pecados. Y también dice en Hebreos 9:22, para borrar nuestros pecados era necesario un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados. O sea, era necesario que Jesucristo muriera en esa cruz y con ese derramamiento de sangre fuéramos perdonados y limpiados de toda nuestra maldad. Otra obra importante de Jesucristo es para que se cumpliesen las Escrituras. En 1 Corintios 15:3 encontramos el pasaje que dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos. Otro punto es su sacrificio borró toda la culpa. En el pasaje Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Jesucristo hizo ese trabajo perfecto de él morir en esa cruz. Y él fue sin decir una palabra. Fue como una oveja al matadero y no reclamó, no dijo nada. Entonces su sacrificio, dice, nos borró toda la culpa. Otro punto importante, dice que con su muerte la justicia de Dios quedó satisfecha. En 1 de Juan 4:10 dice: fue en esto, dice que en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue el amor de Dios, que enviara a su Hijo al mundo para que muera por nosotros y para que nos diera vida y vida eterna. Con su sacrificio, dice, nos liberó de la esclavitud del pecado.
En Romanos 6:18 dice, ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Con su muerte alcanzó a todo el mundo. Con su muerte fue para todos, no fue para un grupo, para mí o para ti, fue para todos. Y los resultados de esa muerte de Jesús fue que nos reconcilió con Dios, nos reconcilió a Dios con el ser humano. En Romanos 5, del 8 al 10, dice que Jesucristo nos hizo amigos de Dios, porque antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos separados. Antes de que Jesucristo muriera por nosotros, nosotros éramos enemigos de Dios. Pero cuando viene Jesucristo y muere por nosotros, es donde nosotros nos reconciliamos con Dios. Él proveyó la propiciación por el pecado. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Abrió camino a Dios. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Venció a la muerte. Jesús venció a la muerte, y eso está en 1 Corintios 15, del 55 al 57. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Aquí nos dice claramente que trabajemos para el Señor, que vivamos para Él, porque nada, de lo que estamos haciendo, nada es inútil. En algún momento tenemos la esperanza de que algún día estaremos con el Señor. Y esa es nuestra esperanza, porque después de esta vida hay otra vida que nos espera al lado de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo, la maravilla de la resurrección del Señor fue una resurrección real. La tumba está vacía. Fue una resurrección corporal, porque cuando las mujeres se encontraron con Jesucristo, dice que ellas tocaron, lo tocaron. Cuando Él se encontró con sus discípulos, dice, tóquenme, le dijeron, miren mis palmas de mis manos. Entonces ellos tocaron, fue una resurrección corporal. Y los resultados fueron que en Cristo todos serán vivificados, resucitados para nuestra justificación. O sea, somos justos a los ojos de Dios. Y por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, somos reconciliados con nuestro Padre. Estamos reconciliados. Entonces, nosotros cada día tenemos que aprender a conocer más de nuestro Señor. ¿Y cómo lo conocemos? Primero dijimos, leyendo su palabra diariamente, no una vez a la semana, ni una vez al mes, o cuando me acuerdo, no, es todos los días. Todos los días dar una porción de la palabra. Orar diariamente, hablar con Dios a menudo. Coméntele sus problemas, permita que Él lleve el peso de sus aflicciones, alabando y agradeciendo a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros, admitiendo nuestras debilidades, porque nosotros tenemos debilidades y tenemos que nosotros reconocer, admitir que somos débiles. Confiese todo pecado específico del que tenga conciencia. Oremos para que otras personas también reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la oración diaria que tenemos que tener nosotros como cristianos. Otro punto es aprender a depender del Espíritu Santo. Dios es en realidad tres personas en una. Dios Padre, Dios Hijo,
que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo vive realmente dentro de cada persona que cree en Cristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, al vivir en su interior, es su consejero y le ayuda a comprender la verdad revelada en la palabra de Dios. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, y Él os enseñará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía y nos fortalece en nuestros tiempos de necesidad. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Otro punto dice asistir regularmente a la iglesia. Ahora en estos tiempos no podemos asistir a la iglesia, ¿no? Ahora esperemos cuando comiencen ya a tener normalidad, normalmente, de que se abran las iglesias y podamos ir. Tenemos que estar yendo a la iglesia diariamente o los días que nuestra congregación abra, tenemos los días que tenemos para nosotros asistir. Entonces, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, comienza una relación, no solo con Él, sino con todos los demás cristianos, sea lo que fuere que haya significado para nosotros en el pasado. Ahora ir a la iglesia puede convertirse en una experiencia rica y satisfactoria, porque ahí vamos a aprender a conocer más de nuestro Señor, porque por medio de nuestro pastor Jesús nos habla, Dios habla por medio de nuestros pastores. Entonces nosotros tenemos que estar en esa comunión diaria con el Señor. Y llegando al punto de aprendiendo a enfrentar las tentaciones, porque en este mundo vamos a tener tentaciones. Las tentaciones son parte de la vida. Lo era antes de que usted recibiera a Cristo y continuarán siéndolo. Y no es pecado tener pensamientos equivocados de vez en cuando, pero sí es pecado decidir detenerse en ellos una y otra vez. Y la Biblia dice a esto, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque eso nos manda el Señor. Jesús nos manda a que nosotros, por medio de su palabra, tenemos que estar orando, velando, para no caer en la tentación, porque vamos a tener tentaciones. Pero tenemos que estar velando para no caer en ello. Por eso dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Porque cada día nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor para no caer. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él respondió al diablo citando las Escrituras. Y 3 veces le dijo, escrito está. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para la tentación. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración y del conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando venga el momento de la tentación, nosotros tenemos que citar las citas bíblicas que hemos estudiado. Eso tenemos que hacer diariamente. Otro es hablando a otras personas de Cristo. Y nosotros tenemos que estar hablando a otras personas de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos aprendiendo más de Él, tenemos el conocimiento de Dios, ¿no? De las cosas que Él hizo por nosotros, de las cosas maravillosas que Él hizo. Entonces tenemos que nosotros también hablar a otras personas. Hablarles a los demás acerca de una nueva vida en Cristo, con sus palabras y con su vida, puede ser una de las experiencias más satisfactorias y emocionantes que jamás haya vivido. Entonces nosotros con nuestra vida, con nuestro caminar cristiano, nosotros podemos evangelizar a mucha gente. Por eso cada día tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que nos fortalezca y que nos animemos unos a otros. Por eso que en esta parte, cuando nosotros comenzamos a leer y empezamos estos miércoles de discipulado, por ejemplo, ahora con el tema Aprendiendo más de Cristo, tenemos que nosotros
querer saber muchas cosas de Él, escudriñar las Escrituras y hablar a otros que no conocen. Y hay mucha pena y mucho dolor en el mundo porque mucha gente está muriendo sin Cristo. Mucha gente está siendo desobediente a las leyes, a las cosas de Dios, porque sabiendo que está mal lo hace. ¿Por qué? Porque no conocen de Cristo. Hace poco pasó, hace el domingo, el sábado, para el domingo, pasó una tragedia tan tremenda como son de estos jóvenes en una discoteca que murieron por su negligencia, por su desobediencia. Y muchas veces tratamos de buscar culpables. Los únicos culpables somos nosotros mismos por tomar malas decisiones. Y como padres tenemos que poner mano dura a los hijos que van por el camino que se están torciendo. Tenemos que orar a Dios, pedirle a Dios dirección para que nosotros podamos hacer que nos dé el Señor sabiduría de cómo poder encaminar a nuestros hijos. Tenemos una labor muy importante como padres. Por eso, primero, tenemos que conocer más a Jesús. Tenemos que entregarnos a Él y pedir dirección, sabiduría que viene de lo alto, para que nosotros podamos dar a nuestros hijos esa enseñanza, para que no se desvíen y en el momento que se estén desviando, pues pedir a Dios la ayuda para poder encaminarlos por el camino correcto. Y el camino correcto es Jesús. Ese es el único camino, la verdad y la vida que nos va a llevar de más a más. Porque si no, no vamos a ir por el camino que está incorrecto. Nosotros como cristianos tenemos que hablar a mucha gente. Tenemos que seguir orando, perseverando. Y sí, hay momentos de dificultad, momentos de dolor. Pero, ¿sabes? Jesucristo está ahí. Jesucristo nos va a ayudar día a día. Por eso les animo a que no se desconecten del Señor. Lean la Biblia, oren diariamente, que el Señor nunca nos va a dejar. Amén, hermanos. Yo los dejo todo con esta inquietud de seguir perseverando en el Señor y de seguir, porque tenemos una gran responsabilidad con nuestra familia, sobre todo con nuestros hijos. Estemos alertas, porque el enemigo es un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. Es a la familia, a los hijos. Amén, hermanos. Yo les digo que nos cuidemos y estemos en comunión, orando unos por los otros. Yo les dejo con la bendición del cielo y que Dios me los bendiga mucho. Amén.